Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de diciembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Sucedió el miércoles pasado. Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, una marca por lo demás bien conocida e hija del fundador de la empresa, fue arrestada en Vancouver, que es una ciudad bastante importante que está en la costa canadiense del Océano Pacífico. La detención se produjo no porque a la policía de Vancouver le diese por ahí o le saliese por ahí, se produjo porque los Estados Unidos lo habían solicitado. Al parecer cursaron una orden para que se detuviese a esta mujer, a Meng Wanzhou, porque, al parecer, según acusan los Estados Unidos a esta señora, Huawei se está saltando las sanciones contra Irán. Según cuentan, Huawei ha estado enviando equipos electrónicos, como se puede entender, que es a lo que se dedica, de comunicaciones, es que es a lo que se dedica Huawei. Está enviando equipos de comunicaciones fabricados en Estados Unidos hasta la República Islámica de Irán, rompiendo de esta manera el embargo que pesa sobre Irán, pues desde hace ya, va para un año, desde que Donald Trump impuso esas sanciones que a los fabricantes estadounidenses pues les prohíben comerciar con un número bastante grande de productos. La detención, como os podéis imaginar, y más tratándose de alguien tan importante, provocó el rechazo inmediato del gobierno chino, que ha anunciado duras represalias, pero no las ha concretado, no ha dicho en qué se van a sustanciar esas represalias que va a tomar no contra Estados Unidos, curiosamente, sino contra Canadá, que en este caso, como hemos podido ver, como os acabo de comentar, no es más que el chico de los recados. El Trudeau, de hecho, según parece, ni siquiera se enteró. Justin Trudeau, quiero decir, el primer ministro de Canadá, ni siquiera lo sabía, pero curiosamente John Bolton, que es el consejero de Seguridad Nacional, sí que lo sabía, lo dijo él además. En fin, que es un asunto que parece que va algo más allá de una cuestión puramente comercial y entra en el terreno de la política. Vamos a desgranar sus claves. Como todos sabemos, Huawei es una marca muy popular, suele ser protagonista bastante a menudo de artículos de prensa, pero por lo general de la prensa tecnológica y en ocasiones incluso de la prensa económica, porque es una compañía muy exitosa en lo suyo. La empresa como tal es antigua, aunque nos parezca que acaba de salir, y de hecho es una marca, yo por lo menos la conocí hace muy poquitos años y creo que la mayor parte de la gente, al menos los españoles, si nos cuentan hace 15 años Huawei, no hubiéramos sabido dar más referencias de ella, que era una palabra china, a lo sumo, o oriental. Pero vamos, tiene ya unos cuantos años, tiene 30 concretamente, 31, fue fundada en el año 1987, pero en Occidente, he dicho España, pero vamos, creo que en todo Occidente se la conoce como marca perfectamente reconocible, tanto desde el punto de vista nominal, que conozcamos su marca, como desde el logotipo, desde hace poco, yo calculo, desde hará como mucho 6 o 7 años. Y eso gracias a los terminales móviles, que el que más y el que menos pues o ha tenido uno o ha visto uno. Creo que todos hemos visto alguna vez un terminal Huawei, y si no hemos visto ninguno, pues hemos podido verlos en la infinidad de carteles publicitarios que hay por todas las ciudades cada vez que sacan al mercado un modelo nuevo. Es muy posible, de hecho, que estéis escuchando este programa a través de un teléfono Huawei. No es muy posible. Digo que es muy posible porque Huawei es la tercera marca de móviles más vendida del mundo, después de Samsung y de Apple. El año pasado, quiero decir, en el año 2017. Este año supongo que andará por ahí. Está el podium entre las... cuidado que hay competencia en este sector. Bueno, pues es la tercera marca de teléfonos móviles más grande del mundo. El año pasado lo he estado mirando, desconocía la cuota de mercado de Huawei. Suponía que era muy grande, obviamente, por la cantidad de teléfonos que se ven y la cantidad de publicidad que hacen. Pues el año pasado, en 2017, a nivel mundial, tuvieron una cuota del 10%, que es una auténtica barbaridad. Es una cuota que además no ha hecho más que crecer en los últimos años. En 2014 he estado investigando cómo ha crecido la cuota de mercado mundial, por supuesto, a lo largo de la última década, y en 2014, es decir, ayer por la tarde, hace 4 años, su cuota de mercado era del 3,8%, y si nos vamos a 2010, su cuota de mercado era del 1,5%. Ya, si mirásemos en 2008 o 2007, directamente ni aparece,
porque era algo puramente residual. Por lo menos a nivel mundial, probablemente pues en China sí se vendería alguno más, pero vamos, en España, desde luego, en el año 2007, os lo digo ya, no se la conocía como fabricante de teléfonos móviles, ni se podían encontrar en las tiendas, ni nada de eso. Es decir, que el de Huawei es un milagro, vamos, de milagro obviamente no tiene nada, pero sí un éxito, y esto sí es de éxito, tiene bastante, muy reciente, al menos en lo relativo a los terminales. En otros productos, como equipamiento de red, ya sabéis, módems, conmutadores, routers, redes de transporte, etcétera. La telefonía móvil es muchísimo más que los terminales, aunque siempre, pues lógicamente, porque es lo que tenemos en la mano, pensamos en los terminales, pero para que una llamada pueda llegar hasta otro, de un teléfono a otro, o simplemente, como os decía, para que escuchéis este programa, me consta que una parte importante de los oyentes de La Contra lo escuchan a través de su teléfono móvil. Pues si os está entrando, pongamos por caso, por el 4G, es necesaria una infraestructura espectacular. Bueno, pues Huawei también fabrica partes de esa infraestructura y es al parecer lo que empezó a hacer en tiempos, luego ya, en sus orígenes, luego ya cuando vio que el tema de los terminales era un buen negocio, pues se pasó a los terminales a la cosa de 10 años. De hecho, si investigamos un poquito en Huawei, lo que encontramos es que si empezamos a buscar noticias, cosa que he hecho en hemeroteca y demás, lo que encontramos es que esta marca ha sido protagonista de la prensa desde el punto de vista comercial o de marketing en los últimos, 5, 6, 7 años. Y antes ya había aparecido, pero había aparecido por otras razones. Es decir, hoy está más en la prensa tecnológica, pero hace 10 o 15 años estaba más en la prensa económica. E incluso a veces en la política. Es decir, que los problemas que ahora tienen no son nuevos. Es una cosa que me ha llamado la atención mientras preparaba este programa, constatarlo. En el año 2003, por ejemplo, Cisco les demandó, Cisco, la compañía esta norteamericana que se dedica a infraestructura de red, hacía unos routers estupendos, yo llegué a tener uno en el pasado lejano, eso sí, pero llegué a tener uno, les demandó en aquel entonces por espionaje industrial. Al parecer, literalmente fusilaban las circuiterías de Cisco y esto los de esta empresa pues decidieron al final poner una demanda internacional. 3 años antes, en el año 2000, Estados Unidos les acusó de instalar, a Huawei estoy diciendo, les acusó de instalar sistemas de comunicaciones en el Irak de Saddam Hussein, que estaba en aquel entonces sometido a una gama de sanciones, no infinita, pero casi infinita. Los Estados Unidos, entre la Primera Guerra del Golfo y la Segunda, trataron de tirar a Saddam Hussein mediante sanciones y no lo consiguieron. Al final tuvieron que meter al ejército allí. Bien, con una excusa falsa, pero el hecho es que hasta que no metieron soldados no consiguieron sacar a Saddam y entre tanto fueron por las sanciones. Pues estas sanciones, según me he podido enterar, ya se las había saltado Huawei en aquel entonces, es decir, el año 2000, 3 años antes de que empezase la guerra de Irak. Es de hecho una empresa que siempre ha estado sometida a vigilancia por este tipo de temas. El gobierno de Estados Unidos lleva años asegurando que trabajan para el gobierno chino, que en algunos casos incluso son una extensión del gobierno chino. Os preguntaréis, bueno, ¿y lo dice así gratuitamente o tiene pruebas? Bueno, evidentemente el gobierno americano, el gobierno de Estados Unidos, afirma muy seguro, e incluso han presentado en alguna ocasión alguna prueba, que no sé si será definitiva o circunstancial, de que en Huawei colocan puertas traseras en sus dispositivos y en sus redes para que se pueda espiar a los usuarios, extraer información de esos usuarios y luego transferir esa información al gobierno chino. Es una acusación muy grave, evidentemente, que se ha materializado en algunas decisiones, podríamos denominarlas más que decisiones, sanciones, en toda regla, a lo largo de los últimos tiempos. En Estados Unidos, por ejemplo, la administración pública no puede adquirir productos Huawei. Esto es algo que también me he enterado preparando este programa. Si un Estado o el propio gobierno federal, para cualquier cosa por pequeña que sea, o desde un teléfono móvil hasta un conmutador para la red, no pueden. Es ilegal adquirir ese tipo de productos para la administración pública. De hecho, en Estados Unidos tiene muy poca presencia, cosa que, por ejemplo, no sucede en Europa o en Hispanoamérica, donde, como bien sabemos, esta marca es... en Estados Unidos también están, pero vamos, que está mucho más presente en otros lugares del mundo.
A tanto ha llegado el encono contra Huawei que los principales operadores de Estados Unidos, los dos principales, que son Verizon, Verizon y AT&T, dejaron el año pasado de distribuir teléfonos Huawei. Al parecer sacaron estos de Huawei un modelo, que no recuerdo el nombre, estupendo, con unas cámaras Leica magníficas, al parecer muy avanzado, y tanto Verizon como AT&T comunicaron que no iban a distribuirlos. Es decir, que si los quiere vender Huawei lo tendrá que hacer a través del mercado normal y como terminales no sujetos a contrato y por lo tanto no subvencionados. Ojo, los estadounidenses no son los únicos. Huawei está también vetada en Australia desde hace poco tiempo y en Nueva Zelanda. Está vetada no tanto en los terminales como en la construcción de la red 5G, que se está desplegando ahora mismo, no solo en Australia, sino en otras partes del mundo. Esta es una nueva tecnología que sucederá, como bien indica el número, a la red 4G actual, que será todavía pues, mucho mejor, entiendo que irá más rápido, no lo sé ya qué ventajas tendrá, pero evidentemente si se están tomando este trabajo de desplegar una nueva red es que tendrá ventajas sustanciales. Pues bien, según parece, Huawei es una de las empresas punteras a nivel mundial. De hecho, hay otro dato que también me he encontrado, y es que British Telecom, BT, se ha deshecho de sus equipos 4G, de los equipos 4G fabricados por Huawei. Es decir, que aquí se pueden extraer dos conclusiones ante esta avalancha de hechos que os he soltado encima de la mesa. La primera es que tenemos una empresa un tanto controvertida y con bastantes enemigos. Y la segunda es que no es una marca china que compite vendiendo productos baratos y copiados, como podríamos pensar hace 10 años. Es lo que se decía en aquel entonces. De hecho, en España, hasta hace no mucho, bastante menos de 10 años, Huawei era sinónimo de marca barata. Si nos atenemos a los precios de sus terminales, he estado echándoles un vistazo, ya no se puede hablar de que sea una marca especialmente barata. No sé qué precios tendrán en el equipamiento profesional, no sé si será competitivo con otras empresas, porque hasta ahí no llego y además tampoco conozco mucho ese mercado por dentro, pero vamos, en los terminales, que creo que lo conocemos cualquiera de nosotros, porque todos tenemos un teléfono móvil, pues ahí ya no es tan barata, al menos como solía serlo, o como teníamos en la cabeza que lo era. Evidentemente, cuando digo que no es tan barata es si la comparamos con otras marcas parecidas, tipo pues, Xiaomi, por ejemplo, que está muy de moda actualmente, no con Apple. Con Apple todas las marcas, cualquiera, la que tomemos, es no barata, sino baratísima. Como bien sabemos, los iPhone son cada año más caros. Hace no mucho nos ponían un teléfono a 800 euros, nos parecía prohibitivo, bueno, ya están en 1000 y pico, así que es previsible que si siguen a este ritmo, con este incremento de precios, para el año 2025, cuando saquen el iPhone, pues no lo sé cuál será entonces, qué sé yo, el iPhone 18, el precio de partida del más caro, pues del modelo más caro estará en los 3.000 euros, una cosa así. Bien, no comparando con Apple, sino con marcas parecidas a Huawei. Luego, como os comentaba al principio, su presencia es ubicua en la publicidad. No solo en la publicidad estática, sino también la sponsorización de equipos de fútbol, por ejemplo. Hace unos años recuerdo que sponsorizaba al Atlético de Madrid. También ha sponsorizado al Arsenal, al Paris Saint-Germain, al Milán, al Borussia de Dortmund, al Ajax de Ámsterdam, es decir, equipos todos, al Benfica de Lisboa, de primer nivel. Es más, en la final que se jugó ayer en Madrid, entre el Boca y el River Plate, creo que era el River el que llevaba en las mangas el logotipo de Huawei. Vamos, miré unos minutos el partido por puro morbo para ver cómo era eso, para ver si realmente la estaban armando en el estadio. Fue una cosa muy civilizada, por cierto. Ganó el River, no sé por qué resultado, pero eché un vistazo en el periódico y ganaron la copa. Les felicito. Bien, iban sponsorizados por Huawei. En una palabra, que estos tipos han gastado un dineral en crecer y en ser reconocidos. En crecer en I+D, en investigación, en desarrollo, en nuevos productos, en nuevas tecnologías, aseguran que han gastado 45.000 millones de dólares en los últimos años. Otro tanto se habrán gastado
en sponsorizaciones múltiples de equipos, en publicidad por todas partes del mundo. Y todo para que se les conozca en América, se les conozca en Europa. En este punto os preguntaréis, bueno, ¿y entonces por qué una marca que tanto quiere ser conocida en el mundo y comprada por todo el mundo, por qué persisten las sospechas? Ha abierto incluso centros de desarrollo en lugares como Estados Unidos o como Ecuador, por ejemplo. ¿Por qué persisten las sospechas sobre ella? Pues entre otras cosas, porque la ley en China, o mejor dicho, hay una ley en China que exige a las marcas nacionales que les ayuden, que ayuden al gobierno cuando éste se lo pida. No es que sea algo informal, que digan, bueno, como sois una empresa de aquí, pues no tengo más que, tenemos unas dudas, vamos a solicitároslo y lo mismo nos dais esa información. No, eso está condensado en una ley concreta. Esto ayudaría, por ejemplo, a explicar por qué les han sacado del despliegue de redes 5G en países como Australia. Tiene perfecta lógica. ¿Tiene esto relación, esta ley en concreto, y todas las sospechas previas, tiene relación con la detención de esta mujer, de Meng Wanzhou? Pues yo creo que no directamente. Al parecer, lo que, como os decía, se la ha detenido y se ha pedido la extradición a Estados Unidos por una presunta violación del embargo a Irán. Pero esta no es la primera vez que se hace, no que lo haga Huawei, pero ya lo hizo otra empresa china similar que está metida en el mismo negocio que Huawei, que se llama ZTE, que es una marca de teléfonos móviles. La conoceréis, no es tan famosa como Huawei, no se ha gastado tanto dinero, es decir, no ha puesto su nombre en las camisetas de la mitad de los equipos de fútbol del mundo, pero sí es relativamente famosa. Esta es otra tecnológica. Bueno, pues esta el año pasado fue acusada de lo mismo, de enviar unos equipos a Irán saltándose las restricciones, las sanciones que le había impuesto Estados Unidos. La cosa se apagó entre susurros. La empresa lo reconoció, el gobierno le aplicó una sanción a la compañía y el asunto quedó ahí. Es decir, que no escaló. En cambio, con esto hemos visto un espectáculo mediático de alcance global. Es decir, que con Huawei ha sido distinto, está siendo distinto. Han solicitado la detención de uno de sus directivos en otro país. Tienen que tener unas sospechas muy fundadas, tiene que haber algo más. Y no un directivo cualquiera, la heredera de la empresa. Una empresa por lo demás gigantesca, que da empleo a 180.000 personas y que, como ya decía, es conocidísima. Luego es fácil deducir que aquí hay algo más. Huawei es la primera tecnológica china y Meng Wanzhou es de facto la dueña de la compañía. Una persona que además es cercana a la cúpula del poder en China. Podría ser una casualidad, obviamente. Sí, podría ser todo una casualidad. O no podría serlo. Con la información que tenemos ahora mismo encima de la mesa no podemos decantarnos ni por un lado ni por el otro. Sabemos, por ejemplo, que Justin Trudeau no sabía nada, el primer ministro de Canadá. Y es lógico que así sea. La justicia en Canadá es independiente. Si la policía de Vancouver recibe una alerta de la Interpol, pues actúa sin consultar con el gobierno, como es previsible. Eso sería una locura, ¿no? Que nos ha llegado aquí una alerta de Interpol que tenemos que detener a este fulanito y vamos a escribir a Ottawa a ver si nos dan o no nos dan el permiso de hacerlo. Claro, esto es normal. Lo que no es tan normal es que el que sí lo sabía porque él mismo se encargó de recordárselo, creo que fue a Reuters, que por supuesto que tenía constancia de que eso iba a suceder antes de que sucediese. Era John Bolton, es el director de la Seguridad Nacional y es una de las manos derechas de Donald Trump. Luego, si lo sabía Bolton, tenía que saberlo Trump. Están muy cercanos. Luego la Casa Blanca estaba al tanto de la jugada, de lo que iba a suceder. Quizá Bolton simplemente no sabía que le iban a detener, pero sí sabía que se iba a solicitar la detención. Y entendió que si se le solicitaba a los canadienses iban a actuar en esa dirección. Podría ser que simplemente la justicia estadounidense y la de Canadá estén operando al margen del gobierno. Es una posibilidad, claro.
Pero en el caso norteamericano es el propio gobierno el que acusa a Wanzhou de utilizar la empresa, no concretamente Huawei, sino una empresa filial suya que se llama Skycom, para comerciar con Irán. Aquí no hay un particular de Minnesota que lo pide, no. Ni un juez. Es el propio gobierno el que está pidiendo a los canadienses que detengan a esta señora para extraditarla porque sobre ella pesan unas acusaciones de extrema gravedad. También podría ser, y esto yo creo que es lo más probable, que todo esto no sea más que un puro juego político. Porque este asunto, un asunto de esta naturaleza, como con el caso de ZTE, se podría haber resuelto de otra manera. Podría ser que Trump esté tensando la cuerda. Sería muy suyo, esta manera de... Nos está costando entender a Trump y la pena es que cuando terminemos de entender cómo funciona, se irá. Ya sea porque se retira o porque pierde las elecciones. Entonces va a ser un drama. Pues después de 4 años tratando de desentrañar cómo funciona este hombre y cuando al final ya más o menos le veamos venir, se nos va a ir. Es decir, que está mostrando a Xi Jinping que él tiene la sartén por el mango y que puede dañar a China cuando y como crea conveniente. Vamos, esto creo que es la única manera de entenderlo. Y que va a utilizar cualquier herramienta que tenga a su mano, que son muchísimas, para recordar a China quién manda aquí. A Huawei le puede hacer mucho daño. Puede, de hecho, prácticamente acabar con la marca. No completamente, pero desde luego frenar su expansión mundial, que estaba en plena. Estaba en eso ahora mismo. Se lleva meses hablando en pequeños corrillos por lo de Australia. Que si no es una marca de fiar, que si te espían, que si mejor está bien para los terminales y para las fotografías y para los selfies, pero no para cosas serias como el despliegue de las redes. Bien, a partir de aquí ya la marca queda extraordinariamente dañada, porque la han colocado en el tirador. Desde la detención de Wanzhou, cada vez que leamos Huawei vamos a pensar, vamos a ver a un chino espiando. Ese es un poco el drama en el caso de que las acusaciones no sean ciertas. No sabremos, evidentemente, cuánto le ha perjudicado esto pues hasta dentro de un tiempo, hasta que realmente se verifique que sus ventas han descendido, si es que lo hacen, porque Huawei, a diferencia de Samsung o de Apple, no cotiza en bolsa alguna. Es decir, que en ese aspecto también es una empresa especialmente opaca, no se desconoce su composición accionarial, toda su estructura corporativa, porque no cotiza en bolsa. Huawei dice que los propietarios son la propia familia de Meng Wanzhou y los empleados, pero claro, no deja de ser una declaración de parte. El padre de Meng Wanzhou, que es el dueño de la compañía y el fundador, es un hombre ya de 74 años, se llama Ren Zhengfei. Antes de fundar la empresa, ya por el año 87, era oficial del Ejército Popular, en el cuerpo de ingenieros concretamente. Esos vínculos con el gobierno chino no son presuntos, son reales. Quizá la Casa Blanca, que ya había intervenido cuando Huawei quiso comprar 3Com, por ejemplo, o a través de una sociedad interpuesta cuando Huawei quiso comprar la operadora Sprint, pues quizá la Casa Blanca ha dicho basta. Y le pone de este modo fin a una fiesta que Huawei llevaba celebrando demasiados años. Y hablando de China, tengo un par de notas de voz relacionadas con este tema, no con el tema concreto de Huawei, pero sí con China. La primera me la envía Alfonso, que trata el asunto de la chinofobia. ¿Qué hay, Fernando? Sobre el tema de China, he de reconocer que probablemente yo sea uno de esos individuos a los que se podría acusar de chinofóbicos. Porque efectivamente, como ya habrás percibido las veces que hemos hablado, pues sí que creo o soy temeroso de que la economía china pueda superar a la nuestra y nos relegue a la pobreza, ¿no? A nosotros, lo cual efectivamente, tal y como dices, pues si ocurriría dentro de muchos años, ¿no? No obstante, me doy cuenta de que el problema no sería tanto que la sociedad china incrementase su riqueza, algo que, como muy ciertamente dices, sería proporcionarles una vida más digna que la que han tenido hasta ahora,
el problema no sería tanto que ellos se enriquecieran, sino que nosotros, a costa de derivar allí las producciones porque nos salen más baratas, pues perdamos nuestra capacidad de producción, como ya ocurre con muchas industrias que ya en España prácticamente no existen, porque producir, por ejemplo, un chip, un circuito, en España prácticamente ya no puedes hacerlo y tienes que encargarlo al exterior, ¿no? Incluso si consigues hacerlo en España, seguramente la mayor parte de los componentes vengan de China, se fabriquen allí y aquí simplemente se ensamblen, ¿no? Algo que, bueno, que también brilla por su ausencia. Y me consta que hay otras industrias a las que les ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, respecto a la capacidad productiva, no sé si podrías comentar algo al respecto. Un saludo. Pues mira, Alfonso, una economía libre no es un juego de suma cero. En un entorno de libre comercio y normas claras, y que se cumplan, por supuesto, que mi vecino se enriquezca no es sinónimo de que yo me empobrezca. Más bien todo lo contrario. Es decir, que esa idea de que para que yo gane otro tiene que perder, creo que 200 años de capitalismo han demostrado lo contrario. Han demostrado que nos podemos enriquecer todos, sin que ninguna de las partes del intercambio se empobrezcan. Así que abandona, si es que te queda algo de esa idea, sácatela de la cabeza porque simplemente es una vieja falacia económica, de que en las relaciones solo puede haber una parte que gana y otra que pierde. Es decir, que es un juego de suma cero y no es un juego de suma cero. Respecto a la producción de chips electrónicos que comentas en Extremo Oriente, y que claro, eso no se hace en España o en otros países, pues ¿qué quieres que te diga? Extremo Oriente se ha especializado en eso desde hace muchos años. En los años 80 ya se fabricaban, no en China todavía, pero se fabrican en Taiwán o en Singapur o en Corea. Como nosotros nos hemos especializado en otras cosas. En este aspecto del comercio rige más rigurosamente la ley de las ventajas comparativas. No sé si la conoces, está anunció David Ricardo hace ya 2 siglos. Cada territorio se especializa en producir aquello que le sale mejor, ya sea porque dispone de unas materias primas concretas o el clima adecuado, o una localización geográfica muy conveniente, o una mano de obra formada para eso. Yo no he dicho país, he dicho territorio. En España, de hecho, cada territorio más o menos estamos especializados en lo que mejor se nos da, lo que menos coste tiene, muchas veces por el clima, por el lugar. Y digo, en España, en Europa, en fin, se tiende a la ley de las ventajas comparativas porque es muy eficiente. Y a nivel mundial, pues también se utiliza eso, la división mundial del trabajo. En España no producimos chips, pues porque salen más caros si los produjésemos aquí, pero hacemos otras cosas y las ponemos en el mercado mundial, con bastante éxito, por cierto. Digo bastante éxito porque España es el 15º exportador mundial, por encima de Arabia Saudita o de Australia. Te preguntarás, ¿y esto cómo es posible? Si no tenemos materias primas ni grandes fábricas en las que se paga poco, como en China. ¿Cómo es posible que España sea el 15º exportador mundial? Bueno, pues básicamente porque exportamos ingenio. Es decir, productos con mucho conocimiento incorporado. Aquí hay lugares comunes, como España solo vende naranjas. Es mentira, la cantidad, el porcentaje sobre las exportaciones de la fruta, por ejemplo, es minúsculo. Estamos hablando de nada, de un porcentaje realmente pequeño, no llegará ni al 1%. En valor estoy hablando. La primera categoría de productos exportados por España en 2016 fueron automóviles, partes de automóviles, camiones, aviones, componentes de aviación. La segunda categoría fue maquinaria de todo tipo, desde motores a turbinas de gas, pasando por ascensores. Y la tercera categoría fueron medicamentos y productos químicos. Esas 3 categorías constituyeron en 2016 el 50% de las exportaciones españolas. Luego, además de eso, pues evidentemente se exporta vino, se exporta aceite de oliva de alta calidad y por lo tanto caro. No creo que nuestro lugar sea malo, que sea un mal lugar. Estamos en el lugar que nos corresponde. Es decir, la estructura económica del país y por lo tanto la estructura de sus exportaciones es la propia del primer mundo. Y en ello debe perseverar, no en traerse fábricas de chips. Es decir, la ganancia no está en fabricar chips, la ganancia está en diseñarlos. La ganancia no está en tener imprentas, la ganancia está en tener escritores. No sé si me entiendes. A mí si me da a elegir qué prefiero tener en mi ciudad, 5 escritores buenos o 5 talleres de artes gráficas, pues prefiero tener a los 5 escritores. Bueno, pero esos no producen nada, no producen el libro.
pues el conocimiento está en los escritores, no está en el taller de artes gráficas, que incorpora conocimiento pero infinitamente menos que el autor de un bestseller, que se vende en millones en todo el mundo. Así que, mira, no hay que ser chinofóbico, hay que ser mercadofílico, que es una cosa bien distinta. Bien, seguimos. Ahí tengo otra llamada, como os decía. Hace cosa de una semana, Lucas hacía una pregunta a Javier, que vive en China, sobre China, sobre eso mismo. Bien, pues aquí está la respuesta. Muchas gracias, Lucas, por tu pregunta. Bueno, te lo diré de forma simple. Yo creo que el gran problema del Partido Comunista es que no entiende su propia historia. Es decir, no se ha enterado que el gran problema de China a lo largo de la historia fue la existencia de un único orden político. No se han dado cuenta que Europa llegó a prosperar más precisamente por no haber una única autoridad política, pero es más, el gran periodo de la filosofía china, el periodo de los reinos combatientes, fue una época donde había muchos estados y fue ahí cuando Confucio transmitió sus enseñanzas, Mo Tzu desarrolló su filosofía, Lao Tzu dijo cosas tan geniales como que los países pequeños son mucho mejores que los grandes y, por supuesto, sacó el concepto de la UE, la no acción, es decir, que el gobernante no se tiene que meter en los asuntos de la sociedad. Bien, pues de esto nos han enterado. Es más, ven como una gran fecha cuando el primer emperador de China, bueno, lo que se dice el primer emperador de China, ya que en aquella época no existía China como tal, dicen que Qin Shi Huang unificó China. Bueno, además de que es falso, lo que unificó fue lo que está bajo el cielo. Esa fecha fue una tragedia, porque lo que hizo este primer emperador fue, primero, quemar todos los libros que no le interesaban, perseguir a los confucianos. No duró 30 años y básicamente acabó con toda la prosperidad del periodo de los reinos combatientes. Es decir, yo creo que hay mucho en la tradición china que es de imitar y me remito fundamentalmente a la filosofía taoísta, pero el problema es que ese no es el camino que sigue el Partido Comunista. Yo creo que lo que deberían aprender tanto de la historia de Occidente como de su propia historia es que China funcionaría mucho mejor descentralizada. Y ahí está el caso de Taiwán, que por cierto es donde se conserva la cultura china más auténtica. Pues nada, aquí lo dejo, Lucas. Yo suscribo al 100% lo que dice Javier en este aspecto. Yo creo que la gran maldición de China como civilización milenaria que es desde siempre fue la centralización del poder en sucesivas dinastías y su ciclo dinástico, de ese ciclo dinástico chino de 3 fases. La dinastía se implanta, crece y entra en decadencia, ya sea porque le invade un pueblo extranjero o porque hay una hambruna, una catástrofe natural. Eso sí se ve, no sé cuántas dinastías hubo, creo que unas 20, prácticamente todas tienen ese mismo ciclo. Es nada que ver con la variedad de la historia de Europa, que ha tenido cualquier cosa menos centralización. Aquí, de hecho, la obsesión ha sido históricamente evitar eso. Cuando emergía un reino, un estado muy fuerte, qué sé yo, el papado, el emperador, la España de los Habsburgo, la Francia de Luis XIV, etc., la Alemania nazi, el resto de estados respondían al unísono para regresar al equilibrio continental. Europa ha sido la búsqueda siempre del equilibrio, que ninguno de esos estados, ninguna de las cabezas sobresaliese demasiado. Y eso se le considera el equilibrio. En China ha sido al contrario. El equilibrio en la historia de China. El equilibrio ha sido la concentración del poder en una dinastía. Me lo decía Luis Torras hace unos meses que hicimos un programa juntos, en marzo creo que fue, sí, desde Valladolid lo hicimos, que el Partido Comunista era la última dinastía china, la 21ª, y que funcionaban de esa manera, concentrando poder. Como os decía, en Europa fue lo contrario. Mientras en China el equilibrio era la concentración de poder, aquí en Europa el equilibrio siempre fue la dispersión del poder. Los resultados a la vista están después de 5 siglos de evolución paralela. El alfabeto mundial es el nuestro, se viste como los europeos. La ciencia es la que sale de Europa. Es que diría casi que hasta los gustos estéticos. Es decir, que el apéndice de Eurasia haya terminado marcando la historia del mundo, significa que eso de que el poder esté disperso es bueno en todos los ámbitos, también en el geopolítico a lo largo de la historia. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, como siempre,
que nos va a resumir en su minuto de oro, porque más lo de Pizarro realmente es un minuto de oro, tiene una capacidad de concreción fabulosa, el tema este de Evo Morales y su obsesión con presentarse a las elecciones del año que viene, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe. El socialismo, independientemente del siglo en que se aplique, pone a las personas en 5 estados posibles: muertos, evadidos, míseros, miserables o dictadores. Como Evo pretende quedarse dictador a perpetuidad, pues está aplicando el manual bolivariano para estos casos. Hiperlegitimidad democrática para pervertir las instituciones de entrada y obviar las instituciones y orquestar un fraude electoral de salida. Y todo porque la democracia y las instituciones no congenian con el poder vitalicio y porque el personal instalado en el tercer estado no está por colaborar, pese a que todo se hace en su nombre. Total, que anda Evo tratando de presentar lo impresentable ante un público que conoce sus intenciones y sus tretas. Mientras él piensa preocupado qué será de los bolivianos sin Evo, estos empiezan a preocuparse acerca de qué será de los bolivianos con Evo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Yo me despido de vosotros hasta mañana, que será martes. Nos queda ya nada. Las navidades están que las podemos tocar con los dedos a poco que alarguemos la mano. Así que un estironcito más y entraremos en vacaciones. Pero todavía no, todavía no. Todavía nos quedan unos cuantos días, por como mínimo semana y media, en las que hay que trabajar a tope. Yo, desde luego, mañana lo haré y mañana estaré por aquí. Hasta mañana, amigos.